Hola a todos, gracias por acompañarme con otro video más hoy miércoles 6 de septiembre del 2023. Espero y estén muy bien. El presidente AMLO le da tremenda cátedra a la barra de mexicana de abogados y al colegio de abogados y les explicó cómo se autoriza el presupuesto del Poder Judicial. El presidente López Obrador destacó que en su administración hay como nunca libertades y que se ejerce la verdadera democracia, división y equilibrio entre poderes, además de que se busca acabar con los privilegios que tenía el Poder Judicial en el pasado y que añoran recuperar los jueces y magistrados. Hans Salazar, quien denunció los excesos y complicidades de los jueces y magistrados. El presidente López Obrador mencionó que actúan así porque ellos vienen del antiguo régimen y son muy conservadores, muy reaccionarios y muy deshonestos, y están al servicio de la élite del poder económico y del poder político. A continuación con el video. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Quisiera yo preguntarle a propósito de cómo está actuando la derecha en el país y cómo aquí mismo, incluso yo tuve la oportunidad de preguntarle, el mismo día que se pronunció el Poder Judicial a través de la ministra Piña sobre su presupuesto, sobre todo esto que está en torno a lo que incluso están pidiendo adicionalmente y que usted ya ha respondido al respecto, cuál es su postura y que quede en la Cámara de Diputados. Ayer mismo se le preguntaba a usted sobre cómo actúa un juez o han estado actuando algunos jueces, en este caso para proteger a Lozoya. Pero ahora están otros otros puntos en este mismo tema que quisiera tocar y se los enumero muy rápido. Proteger incluso está la posibilidad, porque ya un tribunal le pide a la Suprema Corte de Justicia que resuelva, por ejemplo, un amparo que solicita Tomás Herón, que aquí mismo se ha solicitado su extradición a Israel, donde se encuentra prácticamente, no quiere salir precisamente por no enfrentar la justicia y que usted ya ha pedido, y que tiene que ver con el doloroso caso de Ayotzinapa. Otro, por ejemplo, Coello Trejo, que va contra Santiago Nieto, y esto que Coello Trejo, recordemos, fue un subprocurador de Salinas, en tiempos de Salinas, en temas de narcotráfico. Incluso a él mismo se le señaló en notas periodísticas por estar coludido con eso, y ahora defiende a Cabeza de Vaca, otro señalado y prófugo de la justicia, también señalado por cosas de delincuencia organizada. Esto también ya se van contra Santiago Nieto, que fue el titular de la UIF. Y por último, y este es otro de los casos, y yo por eso lo englobo en temas de justicia, el ministro Aguilar, bueno, esta es la fuente del periódico La Jornada, el ministro Aguilar busca proteger más deudas de Electra, según esta nota, va en la Corte por nuevo amparo y cuarta ocasión en que hará suya solicitud contra pago de impuestos, y todos los asuntos han sido cabildeados por el despacho de Santiago Krill. De acuerdo a esta nota, que bueno, pues esto tiene que ver mucho con lo que aquí se ha expresado, de que no solamente se les dieron cuotas, por decirlo de alguna manera, en espacios de jueces, ministros, etcétera, en el Poder Judicial. Actualmente hemos visto cómo gente vinculada a García Luna incluso se le está dando empleo. El caso involucra 1,431 millones de pesos en débitos por ISR del Grupo Salinas, que ya sabemos que Salinas Pliego, cada vez que preguntamos aquí, presidente, enloquece, enfurece. Prácticamente, de verdad que a partir de que una vez pregunté aquí sobre si había pagado impuestos, el señor está en un plan que creo que esto de pagar impuestos es el botón de lo que a él definitivamente no es lo suyo ni será. Preguntarle, presidente, en todos estos casos, ¿usted cree que este tipo de posturas del Poder Judicial y también de algunas figuras que ya he mencionado que simpatizan o que son parte de la derecha del conservadurismo, puede escalar e incluso, bueno, porque aquí prácticamente es muy clara la confrontación que se tiene contra el gobierno de la transformación, contra los propios cambios? Usted ya ha señalado cuál es su postura, cuál es la ruta para incluso de aquí al 1 de septiembre del próximo año, pero preguntarle, en este lapso, ¿usted cree que arrecien este tipo de presiones contra el gobierno e incluso pueda haber hasta
como lo sugirió la propia ministra Piña, provocar inestabilidad política a la cuarta transformación, presidente? Ese sería mi primer tema. No, no creo. No, miren, estamos viviendo un momento estelar y hay como nunca libertades y se está ejerciendo lo que es una verdadera democracia, división, equilibrio entre los poderes. Ya no es el tiempo de antes, fueron décadas, siglos, de que el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente. Esto para los jóvenes, que revisen. ¿Cuándo empezó a cambiar esto? Con nosotros, todos los ministros alineados. Los presidentes de la Corte formaban parte de la red telefónica y tenían como si fuese un secretario del gobierno, teléfono rojo. Y el secretario de Gobernación le levantaba el teléfono rojo y el presidente le levantaba el teléfono rojo a quien estuviese de presidente en la Suprema Corte. Y están al servicio de la élite, del poder económico, del poder político. Esas son nuestras diferencias de fondo. Entonces, por eso sostenemos que es necesaria una reforma al Poder Judicial, porque no solo son los ministros, son magistrados, son jueces. Yo diría, es la academia, son las escuelas de derecho. Es la abogacía, es una revisión que se tiene que hacer en lo estructural, pero hay que comenzar por algo. Y pienso que quien puede ayudar a purificar al Poder Judicial es el pueblo. El mejor método para limpiar, para purificar la vida pública es el método democrático. Preguntarle al pueblo, que no sean las élites. Por eso estoy proponiendo, no es que milagrosamente ya se va a resolver, porque es un problema estructural, es un problema de fondo, que lleva años, pero sí se avanzaría mucho si el pueblo elige a los jueces, que sepan que es el pueblo el que manda, que es el pueblo el soberano, y que no le deban a Diego Fernández de Ceballos ni a ningún político el cargo, o a los líderes de los partidos, incluso al presidente, que le deban el cargo al pueblo, para que defiendan al pueblo. Es que no hay ninguna resolución en favor del pueblo. Siempre han estado ahí de tapadera. Cuando necesitaban los oligarcas que se reformara el artículo 27, ¿quiénes convalidaron ese retroceso de privatizar el petróleo? Los ministros de la Corte.
Estamos viendo estos casos de impuestos. ¿A quién defienden? A los de arriba. Hay asuntos que tratan de herencias, en donde está de por medio quién se va a quedar con 1,000, con 2,000 millones de dólares. Sí, está bien que se ocupen de eso, pero que también se ocupen de la justicia, de los asuntos que tienen que ver con la gente, que se ocupen de que no haya en las cárceles inocentes, que se ocupen de que nadie esté ahí por consigna, que no haya presos políticos, que se ocupen de que no haya gente en las cárceles sin sentencia durante 20, 30 años, que se ocupen de que funcione muy bien la Defensoría de Oficio, para que no sean nada más los despachos de abogados que cobran por hora, los que los están visitando constantemente y los que están en las antesalas de sus oficinas, mientras los abogados de los pobres nunca son recibidos. Además, ¿qué hacen para tener abogados defensores del pueblo? Y todavía lo de dejar en libertad a presuntos delincuentes, sobre todo a los de cuello blanco y también a los de la delincuencia organizada. Y todavía no quieren reducirse sus sueldos y que no tengan los privilegios excesivos que tienen actualmente. ¿Qué les puede afectar? Que digan, voy a aportar 25% de todo lo que recibo. Si recibo 600,000 pesos mensuales, voy a recibir, qué sé yo, que serían 25% menos, son 6, 120, 150, voy a recibir 450,000, no 600,000. ¿Qué? ¿Se van a afectar? Pero también está incluso… Pero, sí, y no, se enojan. Pero bueno, ya ahí a ver qué hace la Cámara de Diputados. Y también, no pueden haber fueros y privilegios. Eso ya se quitó y no se permite desde el siglo XIX que existían los fueros. Y del despacho de Krill que esté metido ahí negociando para que se libere, para Pues que no es se que paguen es general, impuestos. o sea, son varios despachos de abogados. También esto no es nuevo. Acuérdense lo que pasaba desde Salinas, Cedillo, habían abogados especialistas en cuestiones penales. Había uno que se anunciaba y que decía,
no tengo ningún cliente en la cárcel. Y no era por tener muchos conocimientos en la profesión, sino por tener muchas influencias, muchas agarraderas. Hay quienes no hacen una denuncia, tienen ahí sus auxiliares. Ellos se dedican a las relaciones públicas, a desayunar y comer con jueces, con magistrados, con ministros. Colegio de Abogados precisamente acaba de emitir un comunicado que dice: exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conducirse con responsabilidad y apegado a sus atribuciones constitucionales en materia de presupuesto del Poder Judicial Federal, y lo firma Víctor Olea Peláez, el presidente. También, como dice usted, es... Pero ya déjalo hasta ahí, nada más. O sea, imagínense la vergüenza. ¿Por qué no lees lo que elegiste? Sí, léelo otra vez. Dice: la barra mexicana... A ver, fíjense eso. Estamos hablando de la barra mexicana de abogados. No los culpo a todos, ¿eh? No, al que hizo el texto. A ver, léelo. Y al que lo firmó. Dice: la barra mexicana y el Colegio de Abogados... Dos. Sí, Colegio de Abogados. Exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conducirse con responsabilidad y apegado a sus atribuciones constitucionales en materia de presupuesto del Poder Judicial Federal. ¿Hasta y ahí? eso... Sí. ¿Qué estoy haciendo mal? Sí, ya lo he dicho, a mí me envían el presupuesto, que no lo saben los abogados, como ellos mismos dicen. ¿Qué quieren que yo les lea el artículo? Pues sí. A mí me entregan el presupuesto del Poder Judicial y a cómo me lo entregan, así, igual, se envía a la Cámara de Diputados. Porque deben de saber los abogados que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. Ahora sí que, como diría el clásico del conservadurismo, ¿y yo por qué? O sea, es un desparpajo. Pero antes era así, a periodicazos, los abajo firmantes, aunque cayeran en eso, que es una aberración, porque yo no tengo facultad para modificar el presupuesto, ni del Poder Judicial, ni del Poder Legislativo. El Ejecutivo no puede hacerlo. El Ejecutivo integra el presupuesto y en el caso del Poder Legislativo y del Poder Judicial y de organismos autónomos, el caso, por ejemplo, del INE, ellos envían su presupuesto y no se puede modificar, se tiene que enviar a la Cámara de Diputados. Entonces,
son muy insensibles, porque, repito, ¿qué les afecta? Estamos hablando de 22 millones de trabajadores que ganan en promedio 16,300 pesos mensuales. A quienes ganan 600, 700,000. Pero estamos hablando de 16,300 pesos mensuales en el caso de los trabajadores inscritos al Seguro Social en promedio. Pero el salario mínimo, aún cuando lo hemos incrementado, es un poco más de 6,000 pesos mensuales. Entonces, que le quiten el nombre, que no sea Suprema Corte de Justicia. Le pueden poner Suprema Corte del Derecho. O del Estado de Chueco. No el Estado de Derecho. Pero en fin. Así mismito, el presidente López Obrador respondió sobre los presupuestos del Poder Judicial y le respondió a la Barra Mexicana de Abogados y el Colegio de Abogados, quienes emitieron un comunicado conjunto donde los exhortó a que se apegue a sus atribuciones constitucionales en materia del presupuesto. Ante esto, el presidente López Obrador aprovechó para darles tremenda cátedra. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Que tengan un excelente día.